Bendiciones abundantes, estamos en su programa Una vida con propósito y en esta ocasión quiero compartir una palabra que está en Primera de Corintios capítulo 2 versículo 1 al 14, dice la palabra del Señor. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a este Jesucristo crucificado. Y estuve con vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para todos aquellos que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por su Santo Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Aquí la palabra del Señor en Primera de Corintios capítulo 2 nos habla de algunas cosas que son necesarias que nosotros como creyentes tengamos firmes. Y allí nos habla de la sabiduría, nos habla de una revelación, nos habla de una demostración del poder de Dios. Y cuando la Biblia nos enseña acerca de la sabiduría, nos habla, por ejemplo, en Santiago nos habla de una sabiduría terrenal y nos habla también de una sabiduría que desciende de lo alto. Dice la palabra que todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, donde no hay mudanza ni sombra de variación. Pero también nos enseña que hay una sabiduría que está fundada aquí en esta tierra a través del hombre, y nos enseña en la palabra del Señor en Santiago, o la describe como terrenal, como demoníaca, cuando habla de que toda aquella sabiduría que es creada por el hombre trae contiendas, trae disensiones, trae maldad, trae discordia, trae cosas desagradables ante los ojos del Señor. Sabemos que la única sabiduría es lo que nos describe la palabra, la que viene a través de la palabra del Señor, a través de lo que Dios ha determinado sobre nuestras vidas, todo direccionado a través de su Santo Espíritu. Y nos habla de que esa sabiduría que viene de Dios es benigna, llena de misericordia, es llena de buenos frutos, es pacífica y es amable. Así describe la palabra del Señor lo que es esa sabiduría que viene de Dios. El apóstol Pablo hace muchas oraciones en las epístolas acerca de la iglesia, de que la iglesia, nosotros podamos caminar en esa sabiduría que viene de Dios y no en la de los hombres. Por ejemplo, él expresa en sus oraciones y él ora porque nosotros sobreabundemos en esa sabiduría que viene de parte del Señor, en esa inteligencia que viene de parte de Dios. Y la Biblia nos dice que los hijos de Dios debemos tener la mente de Cristo, debemos de caminar conforme a la voluntad de Dios, conforme al propósito de Dios, conforme a lo que Dios ha plasmado en cada una de nuestras vidas, y mirar siempre hacia las cosas establecidas en el reino de los cielos y no hacia las cosas terrenales. Por ejemplo, en Efesios capítulo 1, el apóstol Pablo hace una oración y él dice para que el Padre de gloria le está pidiendo al Señor nos dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios, para que como creyentes podamos poder ver más allá, para que podamos caminar en lo espiritual y poder llegar al corazón de Dios, poder llegar hacia las cosas que Dios ha establecido en el reino de Dios. Por ejemplo, cuando vamos a el modelo de la oración que dice el Señor, dice Padre que nuestro que estás en los cielos, hablando hágase tu voluntad aquí en la tierra
como lo es en el cielo. Está hablando de que eso que Dios ha establecido, que está en los cielos, sea dado en nuestras vidas, que usted y yo podamos caminar conforme a esa revelación, conforme a lo que nos dice la palabra del Señor. Aquí cuando el apóstol Pablo empieza a decir en Primera de Corintios capítulo 2, él dice que él, cuando fue a anunciar el testimonio de la palabra del evangelio, dice que él no fue con excelencia de palabras o de sabiduría. Si todos sabemos la vida de Pablo, como la describe la palabra del Señor, era un hombre que era muy conocedor de la ley, era un hombre que era muy preparado en las escuelas referentes a lo que era la palabra, las cosas de la ley, era celoso en todas estas cosas, pero él en un principio no tenía esa revelación que venía de lo alto. Todos sabemos que él perseguía a la iglesia, cuando era llamado Saulo perseguía a la iglesia, estuvo en lo que fue la muerte de Esteban, y perseguía, iba detrás, porque no conocía la letra solamente, pero no podía tener una revelación más allá de lo que el Espíritu de Dios quería sobre la vida de él. Y todos sabemos que cuando él iba camino a Damasco tuvo un encuentro con el Señor y el Señor se le reveló. Y allí Pablo empezó a caminar conforme a los propósitos, conforme a los designios del Señor, y tuvo una revelación de una manera muy especial, así como cuando tú y yo aceptamos al Señor en nuestro corazón. Dice la palabra del Señor en Efesios que vino el Espíritu Santo y nos selló con las arras, y el Espíritu empezó a revelarse a nuestras vidas, a darnos a conocer todas las cosas establecidas del reino de Dios para con cada uno de nosotros, y fuimos entendiendo, o vamos entendiendo lo que es el propósito de Dios en cada uno de nuestros corazones. Aquí el apóstol Pablo, él dice: yo cuando fui con esas palabras no fui con palabras humanas de filosofía, no, él dice que él fue con las palabras enseñadas por el Espíritu, por las que el Señor se había revelado a él, y allí nos da a entender que usted y yo necesitamos tener una revelación más profunda de la palabra. Dice la Biblia que usted y yo necesitamos meditar de día y de noche para que hagamos todo conforme está escrito y hagamos prosperar nuestro camino. El Señor dice que escudriñemos las Escrituras, porque a nosotros nos parece que en ellas hay vida, en ellas hay salvación, en ellas hay riquezas. Dice la palabra del Señor: allí hay muchas riquezas para con cada uno de nosotros, pero tú y yo tenemos que buscarlas, tenemos que escudriñarlas a través de la palabra. Y cuando Dios ve la intención de nuestros corazones de buscarle, en la misma palabra nos dice: el que busca halla, el que llama se le abrirá. Aquellos hombres, dice, que buscaron, indagaron, dice en Primera de Pedro, acerca de esa salvación, acerca de esa persona. Ellos fueron a las Escrituras y el Señor les reveló. Cuando vemos, por ejemplo, el profeta Daniel, dice que él quería saber acerca de los últimos tiempos, pero él empezó a escudriñar, empezó a buscar los libros y le fue revelado de parte del Señor. Había un deseo, un anhelo, y en nosotros como hijos de Dios, como creyentes, debe haber un anhelo, un deseo de buscar las cosas que Dios ha establecido, el reino de Dios para con todo cada uno de nosotros. Es como aquella perla, lo señala el Señor, de gran valor, el cual aquel hombre fue y cavó en ese terreno hasta que la consiguió, y después que la consiguió, la tomó y no se la dejó cambiar por nada. Nosotros no podemos cambiar lo que hemos recibido de parte del Señor por nada en esta tierra, porque lo que Dios nos ha dado tiene muchas promesas, tiene riquezas, y todo lo que el Señor nos ha dado salta para una eternidad, dice la Biblia del Señor. Entonces él dice: me propuse no saber nada entre vosotros, sino solamente a Jesucristo crucificado. O sea, él estaba firme, él estaba establecido en la revelación que él había tenido a través del Santo Espíritu, y él predicaba acerca de lo que Jesús había hecho. Y vemos que el apóstol Pablo fue una persona que él escribió la mayoría de todas las epístolas del Nuevo Testamento. Él fue una persona que estableció lo que fue la doctrina de la iglesia, y algo que me llama la atención es que el apóstol Pablo lo señala, y él dice que el mismo Espíritu se la reveló en su corazón. Tenía una comunión, tenía una unidad con el Espíritu de Dios, en el cual él podía tener revelación y poder escribir lo que Dios tenía, no solamente para con la vida de él, sino para con la iglesia del Señor a través de todos los tiempos. Entonces él dice: estuve entre vosotros, dice el versículo 3, con mucha debilidad, con mucho temor y con mucho temblor. Y aquí vemos que no era que
el apóstol Pablo tenía miedo de los corintios, de lo que le pudiera hacer el hombre. No, él era un celo porque la obra del Señor pudiera llegar a sus vidas, a sus corazones, que ese evangelio que él estaba transmitiendo pudiese cambiar, pudiese transformar, pudiese llenar los corazones de ellos y ellos pudiesen entender los planes tan hermosos y maravillosos que Dios tenía para con ellos. Pero todos sabemos que la iglesia de Corintios pues estaba pasando por procesos muy fuertes, había un desorden, y así lo señala el apóstol Pablo a través de Primera de Corintios, Segunda de Corintios, donde él les dice cómo conducirse como iglesia del Señor. Les habla de que no haya, por ejemplo, en el capítulo anterior, en el capítulo 1, le dice: no haya entre vosotros disensiones, no haya entre vosotros celos. Alguno dice: yo soy de Apolo, otro dice: yo soy de Cefa. Dice: os ruego, hermanos, que no haya entre vosotros divisiones, sino que todos hablen una misma cosa. Él está diciendo que todos tenemos que ser direccionados por el Espíritu del Señor. Entonces allí sigue diciendo en el versículo 4: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Él lo que hablaba, lo hablaba direccionado por el Espíritu del Señor. Él no buscaba alegorías, él no buscaba agradarle al hombre para que dijeran: Pablo sí es chévere, Pablo sí es... Él hablaba lo que el Espíritu del Señor le colocaba en su corazón, y todo era para bienestar de la iglesia y para que ese propósito de Dios llegara a lo más profundo de sus vidas y de sus corazones. Entonces a veces como creyentes, a veces queremos que Dios nos hable lo que nosotros queremos escuchar y no lo que el Espíritu nos está diciendo, porque el Espíritu a veces nos habla, dice que a veces el Señor nos confronta, a veces nos exhorta, pero dice la palabra que todas estas cosas son necesarias para la edificación y el crecimiento de cada uno de nosotros, como dice la palabra, para que usted y yo crezcamos a la estatura, a la plenitud del varón de Cristo, a esa medida perfecta que nos señala la palabra del Señor en Efesios capítulo 4. Entonces el apóstol Pablo tenía un celo por cuidar la iglesia del Señor para que caminara en esa sabiduría de lo alto, y él lo expresa a través de diferentes cartas. Por ejemplo, cuando dice que ni con fábulas, que no uséis fábulas, no uséis cuentos ni nada de eso, no. Entonces tenemos que tener mucho cuidado como iglesia del Señor en estos tiempos, porque Pablo hace muchas advertencias y dice: en estos últimos tiempos dice que vendrán falsos engañadores, vendrán hombres que se meterán dentro de la iglesia, incluyendo filosofías humanas, incluyendo cosas terrenales que no vienen de parte del Señor, y dice la palabra que estos se meterán sutilmente enseñando cosas que no provienen de lo alto. Entonces como hijos de Dios nosotros tenemos que estar atentos, tenemos que tener una revelación del Espíritu de Dios, y lo que estamos escuchando viene direccionado por el Señor. Y aquí cuando sigue diciendo en el versículo 4, dice que él lo que hablaba no lo hablaba con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder. Lo que él hablaba era demostrado el poder, pero allí me llama la atención que dice que era una demostración del Espíritu, pero también del poder. Señala, dice el Espíritu y el poder. Y cuando hablamos de esa demostración del Espíritu, sabemos que la Biblia nos dice que usted y yo somos templo y morada del Santo Espíritu del Señor, pero dice la Biblia que por sus frutos os conoceréis. Cuando nosotros como creyentes caminamos en el Espíritu, esos frutos se hacen notables, que es el amor, la templanza, la mansedumbre, la humildad, la benevolencia, todos aquellos frutos que dice la palabra del Señor que vienen a través del Espíritu. Pero también aquí me habla de un poder. Y cuando habla de ese poder está hablando de una palabra que es dunamis, algo que está interno pero que sale afuera, algo que se hace evidente. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en Hechos, los apóstoles dice que ellos iban y predicaban la palabra en diferentes lugares, y dice que ellos hablaban, ministraban la palabra, y esa palabra iba acompañada de señales y milagros. O sea, ellos no inventaban más allá de cosas, filosofía o cosas que ellos tenían que hablar, cosas bonitas. ¿No? Dice que tan pronto ellos hablaban la palabra, y me llama la atención el discurso de Pedro, que él relata lo que Jesús vino a hacer, y después dice que se convirtieron 3,000 y hubo una presencia gloriosa del Señor, porque la palabra estaba manifestada en poder, en señales y milagros, porque había algo evidente en la vida de Pablo, y eso debe estar en la vida de nosotros, debe estar ese poder, debe estar ese dunamis.
Que cuando nosotros vayamos a predicar la palabra del Señor podamos hablar con esa autoridad, como dice la Biblia que Jesús hablaba, que todos se quedaban sorprendidos, decía que cuando hablaba con autoridad, porque él estaba seguro de las Escrituras, él estaba seguro de que lo que estaba diciendo lo estaba diciendo de parte del Señor, de parte del Espíritu Santo, y ese dunamis tenía que hacerse evidente. Por ejemplo, cuando Jesús, él iba a sanar a las personas, dice que él iba directamente y él dice ponga las manos sobre los enfermos. Él no dice hagan oraciones largas hasta que el enfermo se sane, no, él dice ponga las manos sobre los enfermos, solamente poner las manos sobre los enfermos. Y cuando Jesús vemos las sanaciones de Jesús dice sea sano. O sea, era directo el Señor. Pero esa palabra que salía con un dunamis, salía con un poder aquí. Porque a veces cuando nosotros de repente vamos y damos la palabra, de repente como creyentes vemos que damos la palabra y no sucede nada? ¿Y por qué otra persona, de repente otro creyente puede ir a dar la palabra y de repente puede suceder algo más grande? Si es la misma palabra, pero algo está en el mensajero. El mensaje está aquí, está escrito, pero el mensajero le da ese dunamis, le da ese poder a través del Espíritu, cuando se deja usar por el Espíritu, cuando viene una revelación de parte del Espíritu. Entonces él sigue diciendo en el versículo 5, dice para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces él está diciendo que nuestra fe tiene que estar fundada no en las cosas de los hombres, no en las cosas de esta tierra, sino una fe que va demostrada con el poder de Dios. A veces me impacta, a veces que de repente pueda haber un ministro del Señor y de repente sepan mucho de historia, sepan mucho de economía, sepan mucho de cultura, sepan mucho, pero difícilmente se le puede ver que de repente haga un milagro, ponga las manos sobre los enfermos y se pueda hacer evidente ese poder. Y yo creo que es necesario que pueda haber un equilibrio y que nosotros pues podamos tener ese deseo, que se pueda ver a través de la predicación de ese evangelio, se pueda ver ese poder que hay entre nosotros que viene direccionado por la palabra del Señor. Entonces el apóstol Pablo dice, lo que yo les he hablado no les he hablado con sabiduría humana, sino con demostración del poder y el Espíritu, demostrando que Cristo habita en nosotros. Y como dice la palabra, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Y él sigue diciendo de esa revelación que viene por el Espíritu. Y él dice que él te necesita hablar esa sabiduría que viene de lo alto con personas que han alcanzado esa madurez. Y cuando habla de esa madurez, en el versículo 6 dice, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. Entonces él dice que hay cosas que ojo no vio, ni oído yo. Hay secretos, hay cosas que Dios ha preparado. Dice la Biblia que Dios la predestinó de antes de los siglos, antes, para que usted y yo camináramos en ellos. Entonces allí la palabra nos habla de que como creyentes necesitamos movernos en esos misterios de Dios. Es decir, que Dios tiene cosas preparadas, hay cosas ocultas, y usted y yo necesitamos buscar, necesitamos indagar a través de la palabra, necesitamos tener comunión con el Espíritu para que el Espíritu de Dios nos direccione. Dice la palabra, si hay alguno entre vosotros que tiene falta de sabiduría, pídale al Señor, el cual le dará abundantemente y se la dará sin reproche. O sea que Dios está presto para mostrarnos las cosas que han sido establecidas, pero en nosotros debe haber un deseo y debe haber un interés de escudriñar e ir más allá. Entonces él habla de esa madurez. Y podemos ver a la palabra del Señor, bueno, pero ¿cómo se alcanza esa madurez? Y esa madurez se alcanza cuando tenemos una comunión con el Señor, cuando nos dejamos direccionar por el Espíritu de Dios, cuando hacemos lo que Dios nos dice, cuando escudriñamos las Escrituras y no cambiamos lo que dice allí en la palabra por modelos humanos ni cosas humanas, sino todo direccionado a través de la palabra del Señor y del Espíritu de Dios. Cuando habla de madurez, también nos habla de un carácter que está formado en nuestras vidas. Es decir, que la palabra está haciendo rema en nosotros, está haciendo algo y está transformando, y nuestro carácter ha sido cambiado, ha sido establecido. Porque allí la palabra del Señor nos habla de que hay una sabiduría humana la cual trae contiendas, trae disensiones, trae problemas, trae pleitos y se hace manifiesta. Pero la sabiduría que viene de parte de Dios es pura, es pacífica, es amable, llena de benignidad, llena de misericordia. Entonces él está hablando de un misterio que está fundado en esa sabiduría, en esa revelación a través del
Espíritu Santo de Dios y que usted y yo necesitamos movernos en ellas, porque Dios la preparó para que usted y yo caminásemos en ello. Entonces cuando el apóstol Pablo dice, bueno, pero ¿cómo se sabe las cosas de Dios? Dice que el Espíritu nos las revela. Entonces dice, porque así como el hombre, ¿cómo sabe las cosas del hombre si el Espíritu del hombre que está en él es el que las conoce? Así usted y yo, para conocer esa sabiduría, esa revelación que viene de parte del Señor, la podemos conocer solamente a través de su Santo Espíritu. Por eso es que dice, ¿quién conoce las cosas de Dios? Sino el Espíritu de Dios que está en él. No sé si recuerdan cuando el Señor le dice, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y unos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías. Y el Señor les dijo, ajá, ¿y usted quién dice que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Necesitamos pedirle al Señor esa dirección y esa sabiduría que viene de lo alto, para que podamos acomodar lo espiritual a lo espiritual, como dice el versículo 13, acomodando lo espiritual a lo espiritual, y para que no seamos hombres naturales, que como dice la palabra, que es el hombre natural, las cosas del espíritu son locura, pero el hombre espiritual sí las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces vemos, por ejemplo, el caso de Jesús, cuando Jesús estaba sanando, y Jesús sanaba, dice la palabra del Señor, Jesús sanó varios ciegos, pero a unos tal vez les ponía la mano, pero me llama la atención, y eran sanos, pero me llama la atención cuando sanó a un hombre, dice que agarró lodo y escupió y le colocó sobre los ojos, y aquel hombre fue sano. Tal vez los discípulos quedaron impactados y pudieron decir, bueno, pero era más fácil ponerle la mano y ser sano. Pero algo que tenía Jesús es que él era direccionado por el Señor, él era direccionado por el Padre, él era direccionado por el Espíritu, y el Espíritu es el que nos dice la forma de cómo hacer las cosas cuando nos dejamos guiar por él. Por eso dice la palabra, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces le damos gloria al Señor, porque hay una sabiduría que viene de lo alto y que Dios la ha preparado para que usted y yo caminemos en ella, y que podamos tener revelación a través del Santo Espíritu de Dios. No hay otra manera sino a través del Santo Espíritu de Dios, y nosotros tenemos que reconocer aquí, como nos dice la palabra, que hay una unidad tanto en la palabra como en el Espíritu de Dios, porque las dos trabajan juntas. Necesitamos aumentar la comunión con el Señor, pero también necesitamos meditar acerca de lo que la palabra del Señor dice, quién soy, y todo lo que nosotros tenemos que hacer y cómo movernos conforme al propósito y la voluntad del Señor. Dios les bendiga grandemente.